¿Nos hemos parado a pensar alguna vez cómo hemos llegado hasta aquí? Pues venga, vamos a hacer un viaje rapidísimo en el tiempo para descubrir los 5 grandes saltos tecnológicos que nos llevaron de tallar piedras a construir un mundo a vapor. Es que esa es la gran pregunta, ¿no? La que lo resume todo. Es la increíble historia de cómo pasamos de vivir al día, buscando refugio en cuevas, a diseñar y construir civilizaciones súper complejas que, literalmente, cambiaron el planeta. Así que, ¿qué vamos a ver? Pues aquí está nuestra hoja de ruta. 5 revoluciones que funcionaron como una auténtica reacción en cadena. Cada paso, desde la prehistoria hasta la era del vapor, no fue solo un avance, sino la base que hizo posible el siguiente. Bueno, pues vamos a empezar por el principio de todo, por nuestra infancia como especie. Un periodo tan largo que ocupa casi toda nuestra existencia. Nos metemos de lleno en el Paleolítico, la antigua Edad de Piedra. Ojo a la cifra, 5 millones de años, que se dice pronto. Para que nos hagamos una idea, casi toda la historia de la humanidad transcurrió en este periodo. El progreso era lentísimo, pero cada pequeño paso fue absolutamente fundamental. A ver, hay que imaginarse cómo era eso. La vida era literalmente un viaje sin fin. No había pueblos ni ciudades, solo pequeñas tribus que se movían sin parar, siguiendo las manadas de animales y el ritmo de las estaciones para poder comer. Pero cuidado, que fuera una era lenta no significa que no pasara nada. De hecho, aquí surgen 3 revoluciones que lo son todo. Primero, el dominio del fuego, que nos dio calor, protección y cambió nuestra dieta para siempre. Luego, las herramientas de piedra, que nos convirtieron en cazadores mucho más eficaces. Y, para mí lo más alucinante, el arte. La primera prueba de una mente que ya piensa en símbolos, que es capaz de inmortalizar su mundo en una pared. Y de repente, hace unos 10.000 años, todo salta por los aires. Llega la transformación más radical de nuestra historia. Dejamos de limitarnos a recoger lo que nos daba la naturaleza para convertirnos en productores de nuestro propio alimento. Es que el cambio es brutal, no puede ser más radical. Pasamos de una vida nómada, de ir persiguiendo la comida, a una vida sedentaria, produciéndola. Esta es la clave de la revolución agrícola. Por primera vez en la historia pudimos echar raíces en un sitio. Y claro, esto fue como tirar la primera ficha de dominó. Una cosa llevó a la otra en una reacción en cadena imparable. La agricultura nos dio un excedente de comida, o sea, comida de sobra. Eso permitió crear aldeas permanentes. Y con más comida y más seguridad, la población, ¡pum!, se disparó. Y es que el hecho de quedarse quietos, de asentarse, fue lo que disparó la creatividad. Piensa, ¿necesitas guardar el grano? Inventas la cerámica. Mover cosas pesadas, la rueda. Mejorar las cosechas, el arado. La necesidad, que ahora estaba concentrada en un solo lugar, nos obligó a inventar. Claro, esas aldeas empezaron a crecer y a crecer, pero para pasar de aldea a ciudad y de ahí a un imperio, hacía falta algo más. Hacía falta una nueva revolución material. Y esa revolución vino en forma de metal. El dominio de los metales fue un antes y un después, de verdad. Las herramientas y las armas de metal eran muchísimo mejores que las de piedra. Esto no solo mejoró la agricultura, sino que cambió la guerra por completo. El poder ahora estaba en manos de quienes controlaban el cobre, luego el bronce y finalmente el hierro. Y con esta nueva tecnología, con este poder, es como nacen las grandes civilizaciones que todos conocemos. Ahí está Egipto construyendo pirámides eternas gracias al poder del Nilo. O Grecia, que en sus ciudades-estado nos regaló la democracia y la filosofía. Y por supuesto Roma, que levantó un imperio gigantesco con su ingeniería y un sistema de leyes que, sigue influyendo hoy en día. Pero los imperios también caen. Y cuando el Imperio Romano se vino abajo, el poder en Europa se fragmentó, se hizo pedazos. De ese caos surgió un sistema totalmente nuevo basado en 2 cosas, la tierra y la lealtad. Y ese sistema dominaría el continente durante 1000 años, el feudalismo. El concepto es bastante simple en el fondo. Toda la sociedad se reorganiza alrededor de una cosa, la tierra. Era un sistema de pactos. Los nobles daban protección a los campesinos y a cambio los campesinos trabajaban para ellos. Esto creó una pirámide social súper rígida. Y la estructura era, más clara imposible. Arriba del todo, el rey, que en teoría era el dueño de todo. Por debajo, los nobles y la iglesia, a los que les daba tierras. Estos, a su vez, tenían caballeros para defenderlas. Y aguantando todo el chiringuito en la base, la inmensa mayoría de la gente, los campesinos que trabajaban la tierra a cambio de seguridad. Y con esto llegamos al último gran salto, al clímax de este viaje. La invención que lo aceleró todo a un ritmo que nunca se había visto antes. Una transformación tan profunda como lo fue la agricultura miles de años atrás. Y la clave de todo esto es la máquina de vapor.
No es solo un invento, es el motor que va a cambiarlo todo. La genialidad que explica aquí James Watt es simple pero revolucionaria. Coger el calor del vapor y, ¡zas!, convertirlo en movimiento. El efecto en la forma de producir cosas fue sísmico. Pasamos de lo artesanal, de hacer las cosas una a una, despacito, en pequeños talleres, a producir miles de objetos en fábricas enormes. Por primera vez en la historia, la producción en masa era una realidad. Y claro, este terremoto económico trajo otro, uno social. Millones de personas se van del campo a las ciudades buscando trabajo. La vieja pirámide de nobles y campesinos se viene abajo y aparecen dos nuevas clases sociales: la burguesía, los dueños de las fábricas, y el proletariado, los obreros. Pero ojo, que la cosa no se quedó solo en las fábricas. El vapor puso el mundo en movimiento. Aparece el tren, los barcos de vapor, y de repente viajes que duraban meses se hacían en días. A la vez, el telégrafo permitía mandar mensajes casi al instante de un continente a otro. El mundo se hizo mucho, mucho más pequeño. Y así terminamos este repaso súper rápido y lo cerramos con una pregunta para darle una vuelta. Cada era tuvo su motor de cambio: la piedra, el metal, el vapor. Pensar en cuál es el motor que está cambiando nuestro mundo hoy nos ayuda no solo a entender el presente, sino a imaginar el futuro que estamos construyendo ahora mismo.